Hola, bienvenidos a Primero lo Primero. Hoy estoy emocionada porque es primera vez que no solo grabo audio, sino también grabo video. Y lo voy a estar haciendo para que ahora este podcast también sea un podcast en video. Así que si ustedes quieren ver este episodio, pueden verlo en YouTube, en el canal de Gina Sanuncini, que por cierto, si no me conocen, si es primera vez que están por aquí, yo soy Gina Sanuncini y es un gusto poder servirles de esta forma. Empezamos un nuevo año. Yo todavía no logro procesar. Creo que todavía no caigo en cuenta de que es enero, de que estamos empezando de cero un nuevo año. Me parece una locura, pero al mismo tiempo estoy muy emocionada y al mismo tiempo estoy muy agradecida porque creo que este año, lo estoy empezando desde un lugar no fácil, ya les voy a contar, de eso vamos a hablar hoy. No estoy en una posición en donde diga todo está tan bien en mi vida y me siento con tanta tranquilidad. No, pero sí estoy empezando el año de mejor forma de como empecé el año pasado. Entonces estoy muy emocionada y agradecida por eso. Y saben, de eso les quiero hablar hoy. El año pasado para mí fue un año muy difícil. Incluso hablándolo con amigas, yo les decía, es que este año ha pasado tantas cosas en mi vida que son significativas, que son fuertes, intensas, cambios que realmente me cambiaron la vida y fue como que en un mismo año, y no solo en un mismo año, sino que en 3 meses pasaron cosa tras cosa tras cosa y todo fue muy intenso. Y honestamente sí puedo decir que el año pasado fue difícil. El 2023 fue un año difícil, que por supuesto uno siempre tiene en dónde ver la bondad de Dios, la misericordia de Dios. Uno siempre tiene de dónde estar agradecido o agradecida con lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. También fue un año de muchas celebraciones. Yo tengo la costumbre de que cada fin de año, justo los últimos días del año, hago un Dream Guide de Jenny Allen. Y es un PDF que envía este ministerio. Jenny Allen tiene un ministerio llamado IF. Y entonces envían este Dream Guide a fin de año, que es un PDF que te hace como reflexionar en cómo estuvo tu año que está terminando y qué esperas para el nuevo año. A mí me gusta, honestamente, yo sí soy de trazarme metas. Me gusta soñar en grande y decir, a ver, si pudiera cumplir cualquier cosa el otro año, ¿qué me gustaría cumplir? O tal vez qué cosas sé que debería estar haciendo y no he estado haciendo, ya sea por procrastinar o porque han pasado otras cosas que me han tal vez alejado de esa meta que quiero alcanzar. Parte de eso fue haber retomado este podcast el año pasado. Yo había escrito que yo regresaba al podcast en el 2023 y regresé días antes de que se terminara el año, pero gracias a Dios cumplí y aquí estoy y estoy tan emocionada y tan feliz y no saben la emoción que siento de estar haciéndolo ahora también con video. Así que bueno, lo que les quería contar es que hice esta guía, hice este PDF de Jenny Allen, el Dream Guide, y ella hace esta división de cosas, things to grieve en inglés, que es como cosas por las cuales puedes lamentarte o estar en duelo, y cosas que puedes celebrar del año que acaba de terminar. Y entonces es una bendición realmente hacer esa separación, creo yo, porque me hizo ver que tengo mucho por lo cual celebrar, que fue un año muy bueno. La vez pasada les conté que me gradué del Instituto de Integridad y Sabiduría y para mí eso es un sueño cumplido que llevaba desde los 15 años queriendo estudiar teología, y haberlo cumplido ya es como increíble. Es mi primer paso en los estudios de teología que primero Dios pueda lograr en mi vida. Me encantaría seguir, pero tipo cosas así. Y bueno, les voy a contar un poco más, voy a entrar a detalle de mi año porque el tema de hoy es 5 lecciones de los momentos más difíciles de mi 2023. Entonces les voy a dar un poquito de contexto de cómo estuvo el año. Realmente empecé sintiéndome frustrada. Creo que esa palabra marcó mis primeros 6 meses del año, la palabra frustrada. Honestamente, ese era como mi modus operandi, era como me sentía todos los días, especialmente por mi trabajo. Estaba en un trabajo que por ciertas situaciones que se dieron, todo se volvió muy complicado. Era una situación muy compleja y yo ya estaba sintiéndome desanimada, me sentía cansada, me sentía como hay cosas que hay que mejorar.
Y yo soy muy de comunicar las cosas. O sea, si yo no estoy de acuerdo con algo, si yo siento que al hablar las cosas pueden mejorar, yo voy a hablarlas. Y entonces lo hice, y cuando lo hice vi que no había mucha dirección para mejora. Entonces fue muy frustrante, fue súper cansado, demasiado cansado. Y les puedo decir que empecé el año llorando mucho. Ya no quería estar en ese trabajo. Y bueno, les cuento que en otro episodio les voy a contar todavía más a detalle porque pues tuve que tomar ahí una decisión un poco arriesgada que ya les voy a contar, y quiero hablarles más de eso. No hablarles mal, hablarles más de eso. Tratando de no hablar mal en sí del trabajo donde yo trabajaba, porque todavía les tengo mucha fe y mucho aprecio y todavía creo en la misión que tienen. Simplemente fue un tiempo complicado, fue un tiempo complejo. Pero la cosa es que estuve muy, muy, muy frustrada de eso de que te levantas y tenés que ir a trabajar y simplemente querés llorar, o de que tenés que convivir con compañeros de trabajo y ya no das más y estás como, oh, ya no puedo. La situación honestamente sí era un ambiente no muy sano y no muy agradable, y a mí eso me mata. Honestamente yo no he sido parte de... Primero, no he sido parte de tantos trabajos. Y segundo, nunca había sido parte de un ambiente laboral tóxico de esa forma. Y no me gusta esa palabra, pero para que ustedes entiendan un poco, es una palabra ahorita popular, ¿verdad? Un ambiente que no era agradable estar ahí. Entonces, esos fueron mis primeros 6 meses, a tal punto que yo cumplo años en marzo, y me acuerdo que en marzo yo le decía a mis amigas y a mi familia, ojalá como regalo de cumpleaños el Señor hiciera que me despidieran. Yo quería que me despidieran. Pero, y aquí voy entrando al tema de hoy, por 6 meses yo oré, yo lloré, yo pedí consejo. Había varias personas que estaban enteradas de mi situación, incluyendo a mis 2 pastores de mi iglesia local, incluyendo a mis papás, incluyendo, o sea, a mi familia, pero también a amigas mayores que yo, sabias. Yo había pedido a varias personas consejo y sabían que yo estaba luchando con eso y estaban orando por mí y yo estaba orando. Y por esos primeros 6 meses del año yo estaba segura de que Dios todavía no me estaba dando luz verde para irme de ese trabajo. Tuve varias oportunidades, tuve varios momentos en los que dije ya, o sea, ya, voy a renunciar porque ya no doy más, voy a renunciar porque ya no quiero estar aquí. Y fue bien complicado, pero por 6 meses el Señor me envió a esperar, a orar, a aguantar de cierta forma, poniendo buena cara, tratando de dar lo mejor de mí, tratando de siempre morir a mí misma para que Él fuera glorificado. Y yo decía, mi oración era: Dios, yo necesito que tú me des claridad, que al momento en el que yo decida irme, yo tenga 100% la claridad de que tú me estás enviando a irme, de que tú me estás enviando a que ya es momento de que cambies de trabajo, ya es momento de que tú tomes esta decisión. Y entonces a eso voy con mi primera lección del 2023, es que tomar riesgos requiere fe, pero no tomarlos también. Yo creo que estamos acostumbrados a escuchar historias extremas de las personas que dicen, por ejemplo, eso, ¿verdad? Como que renuncié a mi trabajo. Y bueno, les quiero contar un poco eso porque mi historia sí fue un poco así después. Renuncié sin tener un plan B, renuncié sin tener idea de qué iba a hacer, pero en el momento de espera en el que el Señor por 6 meses me dijo, todavía no, y Dios sabía que yo ya me quería ir y Él me seguía diciendo que todavía no, que todavía no, que todavía no, eso requirió mucha fe. No tomar el riesgo de irme en esos 6 meses requirió mucha fe. Entonces, de verdad que solo porque a veces no te ves como la persona que está haciendo cosas extremas, no significa que tu fe es poca. No significa que tu fe está mal. A veces Dios a lo que te va a enviar es a esperar, a orar, a escuchar a otros sin actuar. Eso lo aprendí yo. Y para hacerles la historia corta, estuve 6 meses así, y luego hubo un momento en el que yo tuve tanta claridad de que Dios me estaba diciendo ya es tiempo de cambiar de trabajo, y como les decía hace un rato, renuncié a mi trabajo sin tener un plan B, sin siquiera tener la suficiente cantidad de ahorro como para que yo me hubiera sentido segura de eso. Y yo creo que Dios lo hizo a propósito.
Porque si yo hubiera tenido un colchón, como decimos aquí en Guate, me imagino que es un dicho popular, pero un colchoncito, ¿verdad? Algo que me respaldara, un gran ahorro, yo hubiera sentido como más seguridad de renunciar, simplemente por la seguridad y lo económico. Pero el momento en el que Dios me dio luz verde para renunciar y renuncié, y yo en mi trabajo estaba como freelance, entonces la renuncia fue inmediata, no di 30 días, sino que fue así de ya. Simplemente di una semana que me dediqué a poner todo en orden, como que a entregar las cosas bien, ¿verdad? A poner en orden el hard drive que me habían encomendado, a poner en orden el equipo que yo tenía. Pero cuando renuncié por no haber tenido esa gran cantidad de ahorros, me tocó renunciar confiando en Dios y confiando en lo que se volvió mi segunda lección del año, y es que Dios siempre provee. Para contarles un poco más de cómo estuvo mi año, bueno, pasé esos 6 meses que ya no quería trabajar, en donde estaba trabajando sí quería trabajar, pero no ahí. Renuncié, y el momento en el que renuncié pasamos por una crisis familiar con mi familia, a tal punto que cuando yo llegué a entregarle la carta a quien en ese momento era mi jefa, yo le entregué la carta de renuncia. Ella me aceptó la renuncia, yo salí de ese lugar y me fui directo al hospital. Estábamos pasando por una crisis que fue súper difícil, súper fuerte, súper cansada, y fue un momento en el que mi familia necesitaba al 100% de mí. Fue un momento en el que yo me entregué completamente a mi familia. Específicamente, me entregué a cuidar a mis sobrinos, que era lo que se necesitaba en ese momento. Tengo 2 sobrinos todavía pues bebés. Mi sobrina pues es como toddler, ¿no? Y mi sobrinito pues, sigue siendo un bebito. Y yo decía, qué impresionante que Dios me hizo esperar tanto tiempo para renunciar, y cuando renuncié lo hizo en un momento en el que yo iba a ser necesitada por mi familia. Si yo no hubiera estado sin trabajo, el tiempo que estuve sin trabajo, me hubiera dolido mucho en el corazón no haber podido apoyar a mi familia. Me hubiera sentido más estresada, con carga, con culpa, tal vez de cierta forma, porque yo quería estar ahí para mi familia y Dios en su gracia lo permitió. Yo recuerdo que yo decía, qué impresionante, porque pasé todo un mes literalmente dedicada a cuidar a mis sobrinos, a apoyar a mi familia porque se necesitaba, y lo pude hacer porque estaba sin trabajo. Obviamente, y esta es una aclaración que hago, que hice en mi Instagram cuando yo conté esta historia, es que mi situación era favorable para que yo pudiera renunciar sin plan B, para que yo pudiera renunciar de esa forma y dedicar todo el mes después de haber renunciado a no aplicar a trabajo, sino simplemente a ayudar a mi familia en la crisis que estábamos pasando, ¿no? ¿Y por qué les digo que era favorable? Pues porque yo soy una mujer soltera que vive en casa con sus papás. Financieramente, digamos, no tenía una deuda que iba a causar problemas en mi vida por no estarla pagando. Al momento de renunciar sí tenía un ahorro mínimo, un ahorro muy bajo que me permitió al menos por 2 meses desentenderme del trabajo, ¿no? Eso sí, sin comprarme absolutamente nada que no fuera 100% necesario, 0 lujos, 0 gustitos, pero como les digo, estaba en una situación de crisis con mi familia, no estaba pensando en nada de eso, estaba pensando en que qué bendición que el Señor me dio ese tiempo con mi familia. Ahora, al mismo tiempo que está pasando todo esto, y es que como les digo, ¿verdad? El año fue intenso. Al mismo tiempo que yo estaba primero luchando con el trabajo en el que ya no quería estar, y luego tomando la decisión de renunciar, y luego ocupándome en cuidar a mis sobrinos y apoyar a mi familia, al mismo tiempo había empezado un proceso de duelo, porque en mayo, no recuerdo exactamente en qué fecha fue, pero en mayo mi hermana y mi cuñado nos dieron la noticia a mi familia y a mí de que iban a mudarse. Se fueron a vivir a otro país, a un país que queda muy lejos de donde yo vivo, a otro continente, un país que queda realmente muy lejos. Y yo empecé a vivir ese duelo desde mayo. Desde que seguía en el trabajo en el que yo no quería estar, yo ya iba llorando al trabajo, salía llorando en el carro pensando en que ya no iba a estar cerca de mi hermana y de mi cuñado y de mis bebés, de mis sobrinos, con quienes yo he sido extremadamente cercana. Para mí mis sobrinos de verdad son como mis hijos. Yo estuve
muy presente en sus vidas desde el momento en el que mi hermana estuvo embarazada, y creo que eso pasa siempre, pero más cuando uno es hermana de la mamá y que mi hermana y yo somos tan unidas. Y entonces empecé este proceso de duelo. Yo realmente sentía el corazón roto. Yo decía, ¿cómo no voy a ver a mis bebés seguido? ¿Cuándo los voy a volver a ver? Que es un tema que sigue en mi corazón. Ha sido un tema muy difícil. Ha sido un duelo, un proceso lento y largo en el que sigo. Pero estando yo cuidándolos en ese momento de la crisis familiar, yo decía, no puedo creer que Dios proveyó para mi corazón este tiempo. El haber estado 24/7 por todo un mes cuidando a mis sobrinos, sabiendo que un mes después iban a irse del país, fue tan especial para mi corazón. Yo los cuidaba y estaba cansada y estaba preocupada, y realmente fueron días sin dormir. Fue muy intenso. Y yo decía, qué increíble que Dios hizo que yo pudiera disfrutar de ellos un mes, cuidándolos, entregándome en servicio a mi familia, sin tener trabajo, sabiendo que ellos se van a ir y que esto era lo que mi corazón necesitaba. Esto era lo que mi corazón quería, porque en la época en la que yo renuncié a mi trabajo, teníamos actividades que requerían de mí 24/7 en el trabajo. Y entonces, si yo no hubiera renunciado, yo no hubiera podido estar ahí con mi familia. Yo no hubiera podido yo no hubiera podido disfrutar de mi familia tanto como lo hice antes de que se fueran. Y entonces, como les digo, esta es mi segunda lección de ese momento difícil, que Dios siempre provee. Y como se dan cuenta, no estoy hablando solamente de lo económico. Estoy hablando de que Él siempre provee lo que tu corazón necesita. Cuando tu corazón necesita consuelo, cuando tu corazón necesita descanso, cuando tu corazón necesita ánimo, esperanza, verdad, fe, Él va a proveer. Él es un Dios que provee y que disfruta proveer para nosotros. Porque cuando nosotros podemos darnos cuenta de que lo lindo y lo bueno que vivimos en nuestras vidas viene de su mano, y lo glorificamos y le damos toda la gloria y toda la honra y reconocemos que es por su bondad, Él se complace en eso. Y entonces vamos avanzando en la historia y en las lecciones. Aprendí eso, ¿verdad? La primera lección era que tomar riesgos requiere fe, y no tomarlos también. A veces Dios te manda a estar en quietud, escuchando antes de actuar. La segunda lección es que Dios siempre provee, siempre. Y después de esto, para seguir contándoles cómo fue esta historia tan increíble, justo cuando mi hermana y mi cuñado se fueron, que los fuimos a dejar al aeropuerto, que ha sido el último abrazo que les he dado, que ya van varios meses de eso, que fue un día súper difícil. Justo en ese momento, justo esa semana, yo comencé el proceso de aplicación para un trabajo y empecé a tener puertas abiertas de varios proyectos. Y yo recuerdo que yo decía, qué impresionante es Dios, que me dejó disfrutar el tiempo con mis sobrinos y mi familia. Digo disfrutar porque en medio de la crisis, pues yo estaba disfrutando el tiempo con ellos, porque estaba pudiendo pasar tiempo con ellos que valía y valió oro para mi corazón. Pero justo cuando ellos se fueron, el Señor proveyó para mí el empezar a aplicar a trabajos, y eso me mantuvo no solo enfocada en algo, ocupada, sino emocionada. Yo pasé esa semana que sí lloré, y especialmente los primeros 2 días fueron sumamente difíciles emocionalmente. Pero después sentí esta emoción de, bueno, pero tengo que ponerme las pilas y tengo que hacer cosas porque estoy aplicando un trabajo que realmente me emociona. Y cuando yo empecé a aplicar a este trabajo, yo apliqué porque yo dije, ok, tengo que aplicar a esto porque ya necesito dinero. O sea, ya no tenía nada de ahorros. O sea, honestamente ya estaba llegando a cero. Y apliqué a este trabajo a un puesto que honestamente no me fascinaba, pero yo dije, a ver, hay que empezar a aplicar por las habilidades que tengo, ¿verdad? ¿Qué habilidad tengo en mi vida y cómo puedo generar dinero? Entonces apliqué. Y estando en el proceso de aplicación para este puesto, que les digo que no me fascinaba la idea, pero yo dije, tengo que poner de mi parte, ¿verdad? Buscar trabajo y ser proactiva para que el Señor pues provea una oportunidad. En medio del proceso,
quienes ahora son mis jefes, me dijeron, mira, la verdad es que nos gusta más tu perfil para otro puesto que todavía no abrimos. Entonces te vamos a mandar la descripción del puesto y si te gusta, es tuyo. Amigos, la descripción del puesto, que es el puesto que tengo ahora, iba 100% y exactamente de acuerdo a mi personalidad y a lo que a mí me gusta hacer y lo que disfruto hacer. ¿Se imaginan cómo me sentí? Fue tan increíble el saber que Dios... Y justo menos de 20 días después de que mi hermana se fue del país con su familia, yo ya tenía trabajo. Y no solo tenía trabajo, sino un trabajo que amo, que disfruto, en el que estoy creciendo y aprendiendo demasiado, que literalmente es lo que yo había orado en un trabajo. Yo tengo amigas que saben por qué cosas específicas yo estaba orando y este trabajo cumple con esas cosas. Pero si me están siguiendo la historia y si me estoy explicando bien, que espero estarlo haciendo, es este testimonio de que Dios tiene nuestra vida en sus manos y nuestros tiempos en sus manos. Me dio el trabajo que yo quería justo en el momento perfecto en el que yo necesitaba ese ánimo y esa esperanza de decir, Dios está al control. Y la separación de mi familia ha sido sumamente difícil, todavía lo es, todavía si lo pienso mucho me pongo a llorar, lo cual no vamos a hacer ahorita. Pero Dios, proveyendo ese trabajo, fue como que me dijera, estoy pendiente de ti. Sé lo que estás pasando y aquí estoy para ti. No solo están pasando cosas para los demás, no solo está pasando por cosas tu hermana, o no solo estoy proveyendo para ellos o haciendo cosas en vida de otros, sino también en tu vida. Aquí estoy para ti y te estoy escuchando. La tercera lección de los momentos más difíciles de mi 2023. Esta es una lección que yo, más que ser una lección de algo que aprendí, bueno, como las demás, pero es algo que reconfirmé y es que las mejores amistades son las amistades intencionales. No les puedo explicar el amor que yo sentí de las amistades que estuvieron pendientes de mí en todo este proceso, que estuvieron pendientes de mí en el momento en el que supieron que yo no estaba feliz en mi trabajo, que estuvieron pendientes de mí cuando renuncié, preguntándome cómo estaba mi familia cuando pasamos por la crisis médica, cuando yo, cuando teníamos que ir y venir de hospitales, cuando yo pasé todo ese mes cuidando a mis sobrinos y estaba sumamente cansada, cuando empecé a aplicar en mi nuevo trabajo y luego cuando mi familia se despidió, que ha sido uno de los duelos más duros que yo he pasado en mi vida, que yo llevaba años de no sentir el corazón roto como lo he sentido en estos últimos meses por estar lejos de ellos. Las amistades que se han tomado el tiempo de preguntarme cómo estás. Y no solo que se han tomado el tiempo de preguntarme, que es algo muy valioso, sino que me han permitido expresarme con toda mi honestidad, de poder decir, estoy mal. Especialmente hace unos meses, mi única respuesta es, estoy mal, estoy con el corazón roto, esto duele demasiado. Esas amistades que te permiten ser tú mismo sin cuestionarte, sin sermonearte, sin aconsejarte como que tú no conocieras el amor de Dios. Este es otro tema que me apasiona, entonces no me quiero desviar. Quiero hablar de eso algún día, sobre cómo consolar a otros cuando pasan un momento difícil, pero esas amistades que se tomaron el tiempo de ver cómo estoy. Y a ver, yo podría tomar tantos temas aquí. me podría ir por tantas ramas. Pero, ¿saben qué fue súper valioso para mí? Las amistades que no pensaron que sabían cómo estaba yo solamente por lo que yo publicaba en redes. Miren ustedes, yo amo crear contenido. Y como cualquier otra persona, como una persona normal, no así como, creadora de contenido, sino simplemente como una persona normal, a veces comparto cosas de mi día, pero todos los que han compartido una story en Instagram saben que uno comparte menos de un 1% de su día, pues. Y entonces para mí fue y ha sido tan doloroso saber que hay amigos que se conforman con saber de mí por lo que ven en redes. Para mí, una amistad que me bendice y una amistad intencional es esa amistad que me dice, hey, vi en tus redes que en la mañana estabas pasando por esto, pero contame realmente cómo estás, pero contame más, qué más hiciste en tus días, qué más está pasando con tu familia. Esas amistades que han reconocido que para saber de una persona hay que preguntarle a esa persona cómo está, no solo suponer que uno sabe cómo están. Eso créanme que fue
tan importante para mi corazón y que ha sido una lección que me dejó el año pasado es: ser amigo es preguntar cómo estás, no suponer que sé cómo estás. Y para los amigos que han hecho eso conmigo, que lastimosamente son contados con los dedos de una mano, tuvieron o ganaron tanto más valor en mi corazón. El saber que se han tomado el tiempo de realmente saber cómo estoy, cómo orar por mí y cómo poder apoyarme. Así que esa es la tercera lección, que las mejores amistades son las intencionales. Vamos con la cuarta lección. La cuarta lección es de algo que aprendí en el 2023, es que realmente esta vida no se trata de mí. Estoy leyendo el libro de No desperdicies tu vida de John Piper y se los recomiendo demasiado. ¡Qué libro tan lindo! Lo hubiera querido leer en inglés. Para quienes manejan el inglés, les recomiendo que lo lean en inglés porque tengo el presentimiento de que hay un par de malas traducciones en español, o pues de errores, y tengo el presentimiento de que en español está un poquito más desordenado que en inglés. No sé por qué, nunca lo he visto en inglés, pero no sé. Pero aún así lo estoy leyendo en español y lo estoy disfrutando un montón. Y entonces ha puesto esta idea en mi mente, bueno, muchas ideas. Ya les daré la reseña del libro por aquí porque eso también quiero compartir por acá. Pero justo esta idea de que la vida no se trata de ti, de que la vida se trata sobre la gloria de Dios y Dios va a permitir cosas en tu vida para su gloria. Y que yo, por ejemplo, yo le decía a Dios a principio de año: Dios, me urge que me des otro trabajo, me urge que hagas esto, me urge que hagas lo otro. Cuando renuncié y no tenía trabajo, yo: Señor, me urge. Y todo me urgía, ¿no? Y todo uno quiere que Dios le diga a uno sí inmediato. Si la vida se tratara de mí, si yo fuera el personaje principal de una película, posiblemente las cosas hubieran pasado diferente, posiblemente mi vida ahora se viera diferente, posiblemente yo tendría cosas que todavía no tengo y que he deseado, posiblemente mi vida se vería de una forma diferente si la vida se tratara de mí. Pero como no se trata de mí, las cosas no pasan a mi tiempo y no pasan de la forma en la que yo quisiera que pasaran a la perfección. Y tal vez alguien me está escuchando y me dice: no, pero a mí las cosas sí pasan cuando yo quiero porque yo planeo y pongo metas. Esa es solo una ilusión. Cuando tú sientas que estás al control de tu vida, necesito que sepas que es solo una ilusión. Nunca estamos al control de nuestras vidas. Nunca tenemos el control ni siquiera de nuestros respiros, de los latidos de nuestro corazón. La salud es lo primero que podemos decir: no estás al control. Y entonces reconocer eso ha sido tan importante para saber, esta vida no se trata de mí, especialmente cuando yo reconozco a Cristo como mi Salvador y lo que digo es: Dios, te entrego mi vida, úsala, tómala y haz lo que quieras con ella. Dios va a cumplir eso porque eso es lo que Él quiere y para eso nos creó, para su gloria. Y entonces esa es otra lección que me quedó en todo este tiempo. Tuve que esperar, tuve que llorar, he tenido que sentir el corazón roto en 10,000 pedazos, que como les digo, si lo pienso mucho me pongo a llorar. No lo voy a hacer ahorita, pero ha sido tan doloroso, ha sido tan difícil. Han sido procesos también que me he sentido muy solitaria, en los que los buenos amigos han sido muy pocos y los amo y los valoro y los aprecio demasiado. Pero es eso, la vida no se trata de mí. No tengo por qué estar viviendo cada año éxito tras éxito tras éxito y celebración y celebración y celebración. No se trata de mí. Y Dios también usa esto para moldearme, lo cual me lleva a mi última lección de los momentos más difíciles de mi 2023, que es: Dios sabía cuánto iba a doler. Así que si lo permitió, es por algo. Yo le decía a Dios, cuando Él permitió, especialmente lo de mi familia, yo le decía a Dios: Dios, tú sabes más que nadie que tú te estás llevando lejos a mi support system, a mi círculo, ¿cómo se dice eso? A mi círculo de soporte. Te estás llevando lejos a mi mejor amiga, que es mi hermana. Te estás llevando lejos a estos 2 bebés que yo los he visto nacer y crecer, y que un sueño muy profundo que yo tenía en mi corazón era ser la tía presente. Esa tía que cuando estás triste te saca a comer un helado. Esa tía que cuando tus papás dicen no,
Tal vez pues no decir sí yo, pero consentirlos un poquito. Esa tía a la que cada vez que miras te da un abrazo con tanto amor. La tía que siempre está primero en tus cumpleaños decorando. La tía que cuando quieres pintar tu cuarto llega a pintarlo contigo. Yo quería ser esa tía con todo mi corazón. Y el Señor me permitió serlo por 3 años y medio. Pero yo cuando Dios permitió cuando el Señor permitió que mi hermana se mudara y se fuera lejos, a otro continente, a un país al que todavía no sé cuándo voy a poder visitarla, yo solo tuve que descansar en que Dios sabía cuánto iba a doler esto. Mi dolor no es ajeno a Dios, mi dolor no es una sorpresa para Dios. No es como que Él está diciendo, no me imaginé que esto te fuera a afectar tanto. Si alguien conoce mi corazón y sabe con cuánto amor yo cargaba a mis bebés, a mis sobrinos, con cuánto amor yo los ponía a dormir para su siesta, con cuánto amor yo los abrazaba y atendía y servía, es Dios, porque Él conoce más que nadie mi corazón. El Señor sabía cuánto yo amaba con todo el corazón ir a la casa de mi hermana. Para mí que mi hermana tuviera una casa en la que yo siempre era bienvenida, fue un regalo precioso que Dios me dio. Y entonces cuando Dios me lo quitó, Él sabía cuánto iba a doler. Y Él lo permitió por algo. Y en esa verdad he descansado todos estos días, en que el dolor que siento no es ajeno a Dios. Él no es indiferente. Él no está haciendo oídos sordos y ojos ciegos a mi dolor. Él sabe cuánto duele. Si lo permitió es porque Él va a usar ese dolor para un bien mayor. ¿Y cuál puede ser ese bien mayor? Hacerme necesitarlo mucho más a Él, depender mucho más de Él, encontrar ese amor que yo sentía en esas actividades y en esas personas tan lindas, encontrarlo en Él de nuevo. Y creo que otra cosa que ha transformado en mí es que ese amor que yo me encantaba expresarle a ellos, ahora siento como que quiero expresarlo a más personas en forma de servicio, que es lo que me ha impulsado a regresar al podcast y a crear contenido. Me ha dado también como mucho tiempo para pensar en mis proyectos y retomar todo esto, que fue un llamado que yo sentí que Dios me estaba haciendo de tenés todo el tiempo del mundo ahora. Entonces Dios lo está usando principalmente para su gloria. A mí me ha costado muchas lágrimas y mucho dolor y un sentimiento de corazón roto, pero Él lo está usando para su gloria y por eso vale la pena. Y es la vida que nosotros tenemos en Cristo, es una vida de morir a nosotros mismos, de sufrir, porque eso fue lo que Él vivió. Si Dios se entregó, si sintió tanto dolor, tanto rechazo, tanto abandono por mí, cuando se encarnó y vino a este mundo a vivir como Jesús, y Él vivió todo eso, y la Biblia dice que lo hacía pensando en la gloria futura, en lo que venía después, que iba a ser tan glorioso. Entonces yo también puedo ver mis procesos dolorosos y decir, va a haber una gloria futura, va a haber algo que va a ser mucho más glorioso que vivir cerca de mi hermana y de mi cuñado y de mis sobrinos. Más glorioso que eso va a ser lo que el Señor va a sacar del dolor de estar lejos de ellos. Entonces, eso ha consolado mi corazón. El saber que el Señor no es ajeno, no es distante. Él es cercano a los quebrantados de corazón y Él realmente consuela. Y lo ha hecho. Su gracia me ha sostenido a mí, a mis papás y a la familia entera de una forma que nos ha sorprendido. Ha habido mucho dolor, pero también ha habido mucha celebración y momentos lindos. Y ahí vamos, estamos bien. Y todo ha sido por gracia y amor de Dios. Así que espero que este episodio contándoles un poco de mi historia, de cómo estuvo el año pasado, que ni siquiera son todas las historias que pudiera contarles. Todavía me falta contarles todo lo que me pasó cuando fui a Perú. Vendrá otro episodio contándoles todo lo que viví en Perú, que el Señor también pues me dio ese regalo precioso para terminar el año. Pero espero que estas lecciones resuenen de cierta forma con ustedes, que ustedes puedan aplicarlo a sus vidas, especialmente estas lecciones, las lecciones de que si Dios está al control de tu vida, todo va a estar bien realmente. Y bien no significa que no haya dolor, significa que todo va a tener significado y propósito para la gloria de Dios. Así que con esto me despido. Les recuerdo
que con este episodio estamos estrenando canal de YouTube. Para quienes quieran ver este episodio pueden buscarlo en mi canal como Gina Sanuncini. También me pueden seguir en mi cuenta personal en Instagram como gina.sanuncini y en la cuenta de Primero lo Primero Podcast, en donde estoy compartiendo también más recursos. Eso es en Instagram. Espero que estén empezando muy bien su año, animados, que ya estén enfocados en poner su mirada en lo eterno, poner primero lo primero, leyendo la palabra todos los días y entregándole al Señor sus vidas. Que Dios los bendiga. Nos hablamos y nos vemos hasta la próxima. Bye.